Y esta mañana desde Washington ha estado haciendo una extraordinaria cobertura mi estimado amigo Pascal Beltrán del Río. Querido Pascal, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Pues ya estoy aquí revisando los medios. No alcanzaron a registrar completamente el triunfo de Trump porque pues la elección terminó muy tarde o el recuento de los votos terminó muy tarde y entonces pues los principales periódicos traen algunos de los datos, algunas de las cosas que ocurrieron ayer, pero no el dato más impresionante, que es el triunfo de Donald Trump y su regreso a la Casa Blanca. Así es, Pascal, y lo hemos venido comentando. Bueno, pues había algunos estados, la verdad es que lo hemos hablado en los últimos días. Para mí, Nevada, Arizona, pues no estaban en juego, tampoco Carolina del Norte ni Georgia. En realidad se reducía a 3 y los 3 parecería que se los ha llevado. Y eso, bueno, dejó un Donald Trump que además tendrá mayoría en el Senado y mayoría en la Cámara de Representantes. Lo que hoy titula muy bien el periódico Excelsior, el famoso carro completo. Y esto tiene un montón de implicaciones, Pascal. Sin duda, Rodrigo, tiene implicaciones desde luego para los Estados Unidos, pero también tiene implicaciones para el mundo, porque pues un Donald Trump que llega con un voto mayoritario, incluso en el voto nacional. Es la primera vez en 5 elecciones que el Partido Demócrata pierde, así que llega con una legitimidad y además con el control del Congreso, que tiene pues muchas implicaciones desde el punto de vista de la política exterior. Esta noticia es pues relevante, algunos dirán que preocupante para prácticamente todo el mundo. Yo, si fuera en estos momentos un soldado ucraniano peleando contra Rusia, defendiendo el territorio, pues estaría preocupado, ¿no? Si fuera yo un activista del medio ambiente que ha dedicado su vida a tratar de reducir el uso de las energías fósiles, pues también estaría preocupado. Y si yo fuera mexicano, yo soy mexicano, pues también estoy preocupado. Exacto. Y ¿sabes qué, Pascal? Si estuviera yo en Palacio Nacional, no habría dormido mucho Pues más todavía, ¿no? Sí, porque habrá que México diseñar una estrategia. ¿Sabes qué? Ayer que escribí mi columna que se publica hoy, pensaba que el aislacionismo no es políticamente sostenible en Estados Unidos durante un periodo de tiempo relativamente largo. ¿Por qué? Porque está tan integrado. Escuchaba, como te contaba en la entrevista que hizo Donald Trump con Joe Rogan. Joe Rogan decía, pues sería fantástico tener un iPhone que no fuese fabricado en las operaciones de Foxconn, en donde tienen que poner redes para que la gente no se aviente, ¿no? En las plantas que tienen, sobre todo en China. Y yo pensaba, bueno, lo que tendría que saber Joe Rogan es que el siguiente iPhone le va a costar $10,000, si ese fuera el caso. Entonces me parece que va a ser interesante entender cuáles son los verdaderos alcances y si Donald Trump logra darle un vuelco nativista y aislacionista, como está relativamente planteado, pero me parece que no necesariamente va a ser políticamente sostenible digamos, porque te genera un efecto inflacionario inmediato, pero pues está muy temprano, ¿no? Esto apenas va arrancando. ¿Cómo se vivió en Washington DC, Pascal? Porque es demócrata. Supongo que... ¿Cómo se ha vivido por lo menos esta noche? Mira, esta ciudad se estaba preparando para un triunfo de Kamala Harris y protestas por parte de los seguidores de Trump. Un día amanecieron tapiados los negocios, las farmacias, las cafeterías, los restaurantes, incluso la oficina principal del correo de la zona centro de Washington DC tapiada, edificios gubernamentales con altas rejas, pensando en evitar que pudieran escalarlas o pudieran entrar en los edificios los manifestantes de Trump. Y bueno, pues ha sido la verdad sorpresivo para todo el mundo. Ahí están los datos de las encuestas que se publicaron antes de la elección, que hablaban de un empate técnico. Aquí pues, lo dábamos así porque, bueno, pues confiábamos en que registraban de manera correcta el sentir del electorado. Y pues en el voto popular hay 4 puntos de diferencia, ¿no? Hay un 51 contra 47. Ninguna encuesta que yo conozca registró eso.
se equivocaron rotundamente. Y pues también los pronósticos respecto del famoso muro azul. En la mañana estaban confiados los demócratas en que el trabajo que habían hecho en el área urbana y suburbana de Filadelfia les iba a alcanzar. Incluso hubo comentarios de Trump y sus seguidores de que aquello que estaba ocurriendo a temprana hora era una evidencia de un fraude electoral, que estaban, pues no sé qué se imaginaron, lo que quisieron decir, que estaban metiendo votos de más, pero esa era la noticia al mediodía, que los demócratas les estaba yendo muy bien en Filadelfia y que y eso pues era una indicación de que podría terminar bien el día para Kamala Harris, pero de repente empezaron a voltearse las cosas hacia las 7, 8 de la noche. Empezaron a entrar los datos de las zonas rurales de muchos estados, de Georgia, de Carolina del Norte, de Pensilvania, y pues las cosas terminaron como ya lo sabemos. Claro, y me acuerdo también, bueno, el lunes todavía se hablaba de la famosa encuesta de Iowa, en donde súbitamente Kamala Harris tuvo un triunfo, pero cuando me fui a revisar, Pascal, pues eran 800, la muestra era de 800 y el margen de error de 3.4, o sea, lo que la hacía ganadora. De repente va a ser interesante ver cuál es ese diagnóstico. Ahora, en lo que te tocó ver en Pensilvania y esta, pues lo platicábamos, balcanización en donde Estados Unidos se han hecho cantones, digamos, electorales. ¿Cuál es tu intuición, digamos, respecto a cómo se va a vivir en esas partes en donde Estados Unidos está realmente polarizado? Bueno, revisaba yo un mapa hoy por la mañana de lugares del país, condados, porque los estados están divididos en condados y entonces esta información era por condado. Los condados donde a Trump le había ido en esta elección mejor por 3 puntos o más, pues prácticamente tapizaban todo el país. Me impresionó mucho lo que ocurrió en la frontera entre Texas y México, completamente pintado de rojo, no solamente porque ganó Trump, sino porque en esos condados, todos, desde Brownsville hasta El Paso, en todos le fue mejor a Donald Trump en 3 puntos o más. Eso es impresionante. Y luego en California, en buena parte del centro de California, zona pues eminentemente de población latina, lo mismo. Y para qué te cuento pues otras regiones del país, pero es muy impresionante lo que sucedió con el desempeño electoral de Donald Trump ayer. 8 minutos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros desde Washington, D.C., Pascal Beltrán del Río. Y Pascal, bueno, pues estoy viendo los datos ayer que se publicaron de la balanza comercial, hablando del tema México. En el acumulado, México tiene un superávit comercial de 112 mil millones de dólares con los Estados Unidos. Evidentemente seguimos siendo el principal socio comercial de la Unión Americana. El déficit comercial más alto que el de México es el de China, que alcanza 209 mil millones de dólares en el acumulado de estos meses. Cayeron un poquito las exportaciones mexicanas, la participación, pero es evidente que pues las consecuencias, sobre todo con un Trump que tiene el Senado y la Cámara de Representantes, pues tendrá latitud, como suelen decir ellos, para pues condicionar muchísimo a México. ¿Cómo lo observas? ¿Cuál es tu análisis? Parece que estamos teniendo un problema en la comunicación con Pascal, pero bueno, pues ahí le contaba esa cifra. Sobre todo, pues esto, escribía Robert Lighthizer, el titular del USTR, que publicó una editorial en el Financial Times, en donde decía: no nos culpen por acumular un superávit comercial con Estados Unidos, vamos a tomar distintas medidas. Pascal, ya te tenemos de vuelta. No, parece que no. Todavía no. Ya estás con nosotros, Pascal, ya te veo. ¿Qué tal? ¿Me escuchas bien? Ahora sí te escucho. Te plantea, Pascal, cómo, bueno, México acumuló un superávit abultado, el segundo más grande que tiene, o el segundo déficit más grande en la balanza comercial que tiene Estados Unidos. El primero es con China, el segundo es con Estados Unidos. Somos su principal socio comercial. Donald Trump tiene el control de las dos cámaras, como ya lo decíamos hace un momento. ¿Cuál escenario estás observando en términos de ello?
Bueno, fue un tema de campaña, sin duda, el de libre comercio. Y particularmente enfocado en China, como tú y yo escuchamos muchas veces al estar haciendo el noticiario juntos, Trump durante largo tiempo pues repitió esta mentira de que se están construyendo 2 plantas chinas en México para fabricar automóviles y aprovechar el área de libre comercio del TEMEC. Lo repitió muchas veces hasta que un día dijo, no, ¿saben qué pasó? Que yo amenacé con que esas plantas, si las construían, no iban a vender un solo automóvil en Estados Unidos y ya las cancelaron. Entonces, ha sido un tema para Trump. El último dato, lo recordamos muy bien, es la amenaza que lanzó en contra de la presidenta Sheinbaum, en el sentido de que si no arregla México el problema en la frontera, lo que él llama el embate criminal y de drogas hacia los Estados Unidos, pues entonces que va a empezar a ponerle aranceles. Cuando ocurrió lo mismo con López Obrador por el tema migratorio, él habló de aranceles de 5% y que iban a ir subiendo 5% mensualmente. Ahora de plano empezó en 25 y dijo que si no se arreglaba 50 y luego 75 y luego 100. Yo no sé qué tanto de esto va a cumplir, pero sí es un ruido en lo que tendría que ser una relación absolutamente fluida, sin obstáculos, porque ha sido muy benéfico para los 3 países, yo diría, creo que principalmente para México, pero también para Estados Unidos y Canadá. Tú conoces los datos mucho mejor que yo. Y creo que le ha faltado a nuestro país, y me parece que en eso coincidimos, Rodrigo, le ha faltado a nuestro país contar la historia del libre comercio, contar cómo los consumidores estadounidenses se han beneficiado pues de mejores precios, de precios más bajos por la competencia que significa el área de libre comercio de América del Norte, que es, hasta donde entiendo, el área de libre comercio más grande del mundo. Sin duda. Y hay otro aspecto, Pascal, que es la respuesta de México. Ayer cuando le preguntaron a la presidenta Sheinbaum qué pensaba de esta declaración de Donald Trump, decía, no, lo que pasa es que no están informados, nosotros les vamos a informar. Y parecería que ahí, bueno, tiene que ser cautelosa, evidentemente, previo a la elección, la presidenta de México no podía hacer un planteamiento muy estricto, pero tiene que tener ya, digamos, una serie de diagnósticos pues muy claros de cara a cuál va a ser esa estrategia. Y lo que has podido entrevistar a lo largo de estos días tanto con el ex embajador Christopher Landau, etcétera, varios, digamos, personajes claves, lo que nos dice es que se tiene que ir avanzando en ello. ¿Cuál ves tú, digamos, que es la capacidad ahora que estás allá en Washington que tiene México en términos del cuerpo diplomático? Obviamente, a lo mejor no porque lo hayas visto ahora, pero Marcelo Ebrard, que es el secretario de Economía y que le tocará la parte del TEMEC, porque además se va a revisar en 2026. Yo pienso que se va a renegociar en 2026 con un Donald Trump, que finalmente fue el que dio lugar a que se transformara de Telecán a TEMEC. Pero ¿cómo ves la parte del lado mexicano en términos pues de lo que sabes, las entrevistas que vas haciendo y lo que vas recogiendo, por supuesto, en términos de lo que viene del lado mexicano? Bueno, creo que efectivamente es una ventaja que parte del equipo de la presidenta Sheinbaum conozca a Trump porque les tocó lidiar con él, y es principalmente Marcelo Ebrard, quien era canciller y ahora es secretario de Economía. Creo que eso tiene una ventaja, es decir, ya se conocen. Marcelo Ebrard ha estado en la Casa Blanca con Trump. Quizá queda ahí el recuerdo de un episodio relatado por Trump en el que dice que Marcelo Ebrard se quebró muy rápido ante la amenaza de los aranceles que le llamó a López Obrador, y que pues aceptaron poner guardias nacionales a cargo de la migración a cambio de que no le pusieran los aranceles a México. Creo que esa es una ventaja, pero yo sigo viendo como desventaja que el relato mexicano no está en la opinión pública estadounidense. Es decir, no ha habido, por lo menos, digamos, algo que trascienda a la opinión pública. Tal vez, digo, sin duda contactos ha de haber habido. Yo me imagino que el embajador Esteban Moctezuma conversa a diario con
miembros del gobierno, con miembros del Congreso, pero no siento que esté ahí el relato mexicano, que tendría que ser muy poderoso, ¿no? México tendría que estarle explicando a los consumidores estadounidenses las ventajas de tener un vecino como México y de poder acceder a precios más bajos en muchos productos, en electrodomésticos, en automóviles, en muchas cosas que se producen en México o se producen entre México y Estados Unidos y que dan lugar a mejores precios. Entonces, no veo en la sociedad estadounidense el relato, no veo que estemos presentes como país. En el caso del gobierno de Biden había muchas otras preocupaciones. Y bueno, acabamos de tener un presidente que no viajaba mucho. De los pocos lugares que vino, pues fue aquí a Estados Unidos, pero no viajaba mucho y no tuvo mucha presencia México en los pasados años. Tanto en el primer gobierno de Trump como en el gobierno de Biden, faltó presencia mexicana y faltó pues contar esa historia que yo creo que podría ser muy convincente si se contara bien. Sí, y lo segundo agregaría, Pascal, es que además somos su segundo mercado de exportación. O sea, México no solo les da productos baratos, les da un buen cliente. Y creo que eso también no lo hemos contado. Vamos a ser su principal cliente, vamos a ver cómo se van comportando las cosas, pero ese es otro factor interesante. Pascal, te mando un gran abrazo, por supuesto estaré siguiendo tu cobertura desde aquí en todos los espacios con el trabajo intenso que has hecho y, por cierto, excelente. No compres el libro de Bob Woodward porque gracias a la integración económica lo compré, solo que me llegó cuando ya estabas allá, pero si andas en el aeropuerto no lo compres porque ya te está esperando. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Te mando un abrazo. Nos vemos en México mañana. Nos vemos por acá.